Buenas noches, bienvenidos al curso de Matemáticas 3. Vamos a iniciar lo que es el bloque 6, que habla acerca de lo que son las parábolas. La primera que vamos a analizar va a ser la ecuación de la parábola con vértice en el origen. Entonces vamos a analizar el ejemplo número 1. Dice, una parábola tiene su foco en la coordenada f, que es 0,3, y su directriz es la recta, que es y es igual a menos 3. Nos piden escribir su ecuación ordinaria y dibujar la parábola, es decir, hacer la gráfica. Aquí en lo que es la ecuación de la parábola hay distintos tipos de parábola. Hay parábolas que son de tipo horizontal, vertical, que abren a la derecha, abren a la izquierda, abren hacia arriba, hacia abajo. Hay parábolas que tienen vértice en el origen y parábolas que son con vértice fuera del origen. Para eso, obviamente, existen diferentes parámetros para cada tipo de parábola. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que observar es qué tipo de parábola es. Tenemos que definir si es una parábola de tipo horizontal, si es una parábola de tipo vertical, si es con vértice en el origen o fuera de él. En este caso, el valor del foco que nos están dando nos arroja muchas pistas. Por ejemplo, aquí también claramente me está diciendo el título que es una parábola con vértice en el origen. Vértice en el origen quiere decir que va a tocar el vértice y en el origen pues es la coordenada 0,0. Entonces, aquí ese valor de foco que me están dando es como si yo tuviera una coordenada x, y. Entonces, en lo que nosotros nos vamos a fijar es que dónde está ubicado el valor. En este caso, el valor 3 está ubicado en el lado de la coordenada y. El otro valor siempre va a ser 0. Cuando sea una parábola con vértice en el origen, quiere decir que va a tocar el origen, que es la coordenada 0,0. Entonces, una de las dos coordenadas, ya sea x o y, siempre va a valer 0. Y por ende la otra va a tener un valor. Entonces ese valor es el que en un momento me va a determinar qué tipo de parábola es. Entonces, si se fijan, el valor, la coordenada está ubicado en el valor y, quiere decir que la y involucra lo que es el eje vertical, por lo tanto va a ser una parábola de tipo vertical. Entonces ahí ya me está dando una pista. Va a ser una parábola vertical. Si el valor hubiera estado del lado contrario, es decir, en el valor de x, quiere decir que va a ser una parábola de tipo horizontal. Entonces, en base a eso es como nosotros vamos a elegir los parámetros. Aquí yo ya puse lo que son los parámetros para una parábola de tipo vertical. Esta es la ecuación que nos piden, la ecuación ordinaria. X cuadrada es igual a 4 veces el valor de PY, el valor de la directriz es Y es igual a menos P, el valor P es la distancia que hay del foco al vértice. Entonces lo vamos a calcular con esa fórmula, y el valor del lado recto, que es el valor 4 veces P, que ese es un valor que necesitamos para hacer la gráfica. Entonces lo primero que tenemos que obtener es el valor de P para poder posteriormente sustituirlo en la ecuación y obtener la ecuación ordinaria. Entonces P, vamos a calcularlo, es la distancia que hay del foco menos la distancia que hay al vértice. En este caso P va a ser igual, el valor del foco pues es el valor que me dan, que en este caso vale 3, y el vértice pues me dice que es una parábola con vértice en el origen, obviamente pues vale 0, entonces P por lo tanto vale 3. Ya obtuve el valor P, ya con ese valor P pues me puedo venir a lo que es la ecuación, que es lo que me están pidiendo. La ecuación es x cuadrada igual a 4 veces el valor de P por Y. X cuadrada es igual 4 veces, el valor P pues es el que acabamos de calcular, que son 3 por Y, por lo tanto X cuadrada va a ser igual a 12 veces el valor de Y. Entonces ya tengo también la ecuación, esta es la ecuación ordinaria de la parábola, que dijimos que era una parábola de tipo vertical. Nos falta calcular el lado recto, entonces voy a borrar aquí para poner el valor del lado recto. Ese valor lo vamos a ocupar para poder hacer la gráfica. Okay, entonces mi valor lado recto lo calculamos con esta ecuacióncita, que va a ser 4 veces el valor de P. Entonces mi lado recto vale 4, el valor de P habíamos dicho que vale 3, 4 por 3, el lado recto vale 12 por lo tanto. Entonces ya teniendo esos datos, que es lo que me pide, vamos a hacer la gráfica. Entonces voy a borrar aquí también para poder hacer la gráfica. Okay. Vamos a dibujar el plano cartesiano. Aquí está el eje X y aquí está el eje Y. Entonces lo primero que tenemos que graficar, pues aquí me daban el valor del foco, recordando era 0,3 la coordenada. La directriz era Y es igual a menos P, por lo tanto Y es igual a menos, si P vale 3, pues va a ser menos 3. Esta es la directriz.
Vamos a graficar el valor del foco. El foco es la coordenada 0,3, es decir, 0 coordenada en X, 3 unidades en Y, hacia arriba positivas. 1, 2, 3 aquí. Aquí es donde yo voy a localizar, aquí está el foco. ¿Sí? Después de ahí lo que voy a hacer, vamos a trazar el valor del lado recto. El lado recto son 12 unidades. Vamos a trazarlo exactamente a la mitad. La mitad de 12 son 6, quiere decir que yo voy a medir 6 unidades a la derecha y 6 unidades a la izquierda, donde está ubicado el foco. Entonces de aquí yo voy a contar 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo para el otro lado. 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí voy a tomar la distancia que hay del foco hasta esos 6 puntos que vale el lado recto. Y ahí vamos a trazar una línea recta. Es decir, esa es la distancia hasta donde se va a prolongar mi parábola. Entonces, como es una parábola con vértice en el origen es exactamente este. Entonces, quiere decir que esa parábola va a pasar por aquí. Va a tocar aquí. Así es como me va a quedar mi gráfica. Y el valor de la directriz, pues es del lado opuesto. Dice que vale -3. Aquí nosotros teníamos el origen del plano cartesiano. Entonces vamos a contar -3 unidades hacia abajo. Entonces 1, 2, -3. -3. Y lo vamos a ubicar con una línea punteada. Esto se refiere, esta es la directriz. Que era y es igual a -3. Y así es como se grafica lo que es una parábola con vértice en el origen.